Ansiedad. No siempre se ve, pero se siente. A veces es un nudo en el estómago, otras un pensamiento que no se apaga. De pronto te cuesta dormir, te irritas por todo o simplemente quieres desaparecer. Y está bien reconocerlo, porque todos en algún momento necesitamos un respiro. Respira. No tienes que cargar con todo solo. En Puebla existe un lugar hecho especialmente para ti. Ceposami, el Centro Poblano de Salud Mental Integral para niñas, niños y adolescentes. Ahí encontrarás especialistas que te escuchan, terapias que ayudan y un ambiente donde puedes sentirte seguro, comprendido y acompañado. No tienes que guardar silencio. Hablar es el inicio del cambio. En el Ceposami encontrarás apoyo, escucha y esperanza, porque tu salud mental importa tanto como tu cuerpo, tus estudios o tus sueños. Ceposami, acércate. Tu historia puede empezar a sanar hoy. Gobierno del Estado de Puebla. Explonauta es la puerta a un viaje por descubrir. Desde Sicón, Ciudad Cerdán, la historia va a surgir. Con el apoyo del gobernador, la cultura va a brillar. Explorando cada misterio, la verdad va a saltar. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidos a esta nueva emisión de Explonauta. Este día le hemos preparado algo muy especial para usted. Este día vamos a presentarles un hallazgo que se dio en el año del 2017, hace ya casi una década. Pero antes de continuar, como siempre, le agradezco este espacio a nuestro gobernador, el licenciado Alejandro Armenta, así como nuestro productor, el señor Andrés Fernández, y al equipo de producción, ya que con ellos estamos haciendo este equipo y juntos estamos llevándole a usted estas grandes historias, como la del día de hoy, una investigación que dio un resultado espectacular. Bien, esto se remonta en el año del 2017, cuando a su servidor le llegó una invitación a conocer un sitio lleno de historia y cultura ancestral. Fui hasta ese sitio y en ese momento conocí una piedra de gran importancia. Vamos a ver el siguiente video. Ante nosotros se encuentra una impresionante pieza de piedra negra, trabajada artesanalmente mediante talla directa y con un peso superior a los 200 kilogramos. Fue localizada en la pirámide de Currinco, en el cerro de Cruz Analco, nombre natural. Su cavidad central y sus características formales permiten considerar la posibilidad de que se trate de un gran sahumador ceremonial o de un elemento asociado a rituales de la antigua Xoyaltepec, hoy Soltepec. Sin duda, una pieza extraordinaria que nos recuerda la riqueza histórica y cultural que aún resguarda esta región.
Ya lo vio usted, una pieza realmente impresionante. Un sahumador de ese tamaño, bueno, no lo tenía a cualquier lugar. Es una pieza interesante que no cualquier zona lo podía tener. Esto de inmediato atrapó mi atención, ya que esta pieza se exhibe actualmente en el Parque Municipal de San Hipólito Soltepec. Ahí es donde nace y se desarrolla esta historia de este gran hallazgo. Este sahumador ceremonial que se encuentra en ese parque tiene una cavidad central, lo que nos hace pensar que ese sitio fue altamente sagrado y que ahí quizá fue el inicio o el centro de una gran ciudad o de una gran civilización acentuada en esa región. Investigando más, conocimos un poco de su historia, como por ejemplo el nombre natural, que no es Soltepec, era Zoyaltepec. Fuimos hasta el sitio a indagar más de este hallazgo y fue así como llegamos al Cerro de Cruz Analco. Ahí pudimos investigar más y conocimos que este sitio no era un sitio aislado, no solamente pertenecía a una comunidad. Vámonos a tiempos ancestrales. Era realmente una civilización extensa en toda la falda del bosque. Pero vamos a ver las siguientes imágenes. Me encuentro en el paraje conocido como Las Lomitas en Mazapiltepec de Juárez. A mi espalda puede observarse un perfil estratigráfico donde destacan diversos estratos constructivos compuestos por capas de cal, tierra y piedra, características que guardan una notable similitud con las observadas en la estructura prehispánica de Soltepec. Lo más interesante es que entre ambos puntos únicamente existe una barranca como límite natural. Durante nuestras exploraciones descendimos a esta zona y localizamos cavidades de aparente origen artificial. Al inspeccionar una de ellas, encontramos un acceso que conduce en dirección a la estructura conocida como la pirámide de Currinco. Como exploradores e investigadores de campo, estos indicios nos llevan a considerar una posibilidad fascinante: que estas estructuras no hayan formado parte de sitios aislados, sino de un mismo asentamiento prehispánico de gran extensión territorial. En una época en la que no existían los límites municipales actuales, este paisaje pudo haber constituido una sola unidad cultural y poblacional, cuya historia apenas comenzamos a comprender. Y en este momento estamos investigando y la historia aún no termina. La investigación sigue en curso y estamos seguros que próximamente les daremos a saber más hallazgos y más de la historia de la pirámide de Currinco en Zoyaltepec, Puebla. Lo acaba de ver usted en estas imágenes. Hay más vestigios, no solamente en la parte alta que le corresponde al Cerro de San Hipólito Soltepec, sino que cruzando una barranca que es el límite entre poblaciones de Soltepec y Mazapiltepec, encontramos estas cortezas, además de estas cuevas que nos hacen pensar, y después de una investigación pudimos descubrir que conectaban a ciertas zonas prehispánicas. Bien, hasta este momento, después de esta investigación, después de conocer el sitio, de indagar un poco más, nos estábamos dando cuenta que la historia que nosotros pensamos era correcta. Se trataba de una gran ciudadela ubicada en lo alto de estos cerros. Continuamos investigando y llegamos a conocer a los cronistas de la región, quienes nos compartieron imágenes de lo que se sabía, como era caminos, algunos libros que en algún momento se escribieron, pero había algo, no existía imagen alguna más allá de esta piedra que estaba en el centro de estas zonas prehispánicas. Únicamente era una historia, una leyenda contada de boca en boca. Nosotros hemos hecho investigación de campo y estas investigaciones, le comento a usted, que han sido noticia, porque como investigadores y como exploradores sabemos nuestras responsabilidades y tenemos que dar aviso a las autoridades, en este caso el INAH. Después de esto también ha sido noticia algunos de nuestros hallazgos, como lo fue uno en el municipio de Mazapiltepec de Juárez, Puebla. Vamos a ver un poco de estas imágenes de cómo se dio esta noticia. Miren nada más este atardecer, justo en esta zona de Mazapiltepec. El área es conocida como
La Rinconada. Y este cerro, el de Cristo Rey, donde se piensa hay evidencia de asentamientos prehispánicos. Estamos en el epicentro de la noticia. En este momento nos encontramos recorriendo este bosque de coníferas en la zona de Mazapiltepec, donde nos han dicho, han encontrado lo que podría en algún momento ser un indicio prehispánico en el lugar. Estamos en el epicentro de la noticia. Y esto es justo lo que estábamos buscando. Se trata de esto que parece ser un suelo con ciertas características que podrían sugerir se trata de un espacio prehispánico. Será cuestión que las autoridades de Lina puedan acudir y verificar la veracidad de este hallazgo. Justo a mitad de un bosque de coníferas. Estamos en Mazapiltepec y en el epicentro de la noticia. Muy bien, como acabamos de ver en la imagen, nuestro trabajo es responsable. Nos encanta la historia, nos encanta indagar e investigar más. Y cuando tenemos un resultado, hacemos lo que nos marca la ley. Damos el reporte al INAH. En este caso, en mi caso, se le da a conocer no solamente al INAH, sino que a todo el mundo a través de medios de comunicación. Es así como nosotros hemos tenido la oportunidad también de acercarnos a gente y la gente a nosotros y compartirnos sus experiencias, ya que esta zona, como lo dije, está muy rica en historia y es común, óigalo usted, en toda la República Mexicana, en que personas cultivando, yendo al campo, haciendo sus actividades cotidianas, han encontrado figurillas, desde una pieza pequeña de barro, las famosas caritas, algunos así le llaman, hasta piezas importantes. Piezas que quedan a resguardo de ellos, algunos los conservan y es una marca de su pasado, de su historia, que ellos guardan celosamente. A lo cual, pues nosotros hemos tenido el honor de conocer a estas personas y conocer también sus piezas, porque también ellas nos hablan de dónde vienen, de qué cultura son, qué puede haber más allá. Bien, estas piezas que se han logrado a descubrir han tenido algunas una gran relevancia, algunas han sido presentadas en algunos eventos culturales y es ahí donde le agradezco a algunas presidencias, algunos presidentes, algunas autoridades que preocupadas por difundir o hacer difusión de su cultura, de su pasado, han presentado estas historias. Y para nosotros es un gusto contribuir con estas investigaciones. Bien, vamos a ver el siguiente video para que conozcan un poco de los tesoros ancestrales que se han descubierto en Soltepec. Las piezas que observamos forman parte de los hallazgos registrados en la zona de San Hipólito Soltepec. Entre ellas destacan diversos materiales cerámicos, vasijas de distintas formas y dimensiones, fragmentos decorados, efigies antropomorfas, objetos ornamentales y elementos elaborados en piedra verde y concha. Son testimonios materiales que nos permiten acercarnos a la riqueza cultural de quienes habitaron esta región en tiempos prehispánicos. Tuve la oportunidad de ser testigo de estos hallazgos, realizados de manera fortuita por una persona honorable y trabajadora a quien corresponde plenamente reconocimiento por su descubrimiento. Estas piezas han sido presentadas y reconocidas en distintos espacios culturales del municipio. Hoy las compartimos con respeto, no solamente como objetos arqueológicos, sino como parte del legado cultural que nos conecta con nuestro pasado y con las generaciones que construyeron la historia de esta tierra. Muy bien, acaba de ver usted estos hallazgos que se han dado en San Hipólito Soltepec y le presento a usted estas imágenes porque son piezas que se han presentado en la cabecera municipal en eventos culturales, pero sobre todo porque me tocó atestiguar ese descubrimiento, o al menos horas después de que lo fue y de que se llevó a cabo el debido aviso y registro ante la institución correspondiente. Aquí quiero comentarle a usted que nosotros, como investigadores, trabajamos bajo contratos,
acerca de propietarios o algunos gobiernos o incluso algunas empresas para poder trabajar en una zona particular o privada, tal y como nos marca la ley. Y cuando tenemos un descubrimiento, lo primero que hacemos es dar conocimiento y parte al INAH. Ya después, el INAH hace lo correspondiente y hace el asentamiento, registro o investigación de la zona. Esto es lo que debemos de hacer y aquí es donde hago la invitación a las personas que por curiosidad, por saber más, visitan estos sitios que aún se encuentran en las partes altas de los cerros y la invitación es a que conservemos ese patrimonio. Podemos ir y conocerlo, pero no tocarlo, únicamente ir y ver lo que está ahí y compartir parte de nuestra historia. Bien, retomando esta investigación, quiero decirles que para un investigador, más que tener respuestas, tiene más dudas. Quisimos saber más del pasado de San Hipólito Soltepec. Su nombre original, Xoyaltepec, pero ¿qué más ocurrió en el Cerro de Cruz Analco? ¿Qué sucedía ahí? ¿Realmente había una edificación? Y fuimos a buscar en los archivos, unos archivos que créame usted que fueron impresionantes. Yo los conocí, los tuve en mis manos y lo que decía en ellos era realmente interesante. Habían documentos firmados por Juan de Palafox y Mendoza, algunos más aún por Fray Juan de Rivas. Y lo más interesante para mí, tuve entre mis manos un libro de cuero que estaba firmado por el párroco, el señor Miguel López Hidalgo, con fecha de 1680 en un libro de cuero. ¿Quiere saber más de ello? ¿Quiere conocer qué fue lo que leímos? Siendo la 1:23 de la tarde, transmitiendo completamente en vivo desde SICOM Ciudad Cerdán, vamos a un corte y regresamos con más de esta historia. Nos dijeron que éramos el futuro, pero no podíamos soñar. Vivíamos tras muros que no pusimos nosotros. Hasta que llegó una decisión valiente y pusieron nuestros sueños al frente. Y un escudo, Cipina. Cipina está para protegernos, para que ninguna niña sea forzada a casarse, ningún niño se quede con hambre, miedo o dolor, y que las y los adolescentes puedan elegir lo que quieran ser en el futuro. Queremos crecer con amor, con guía. Queremos estudiar, participar y decidir, conocer y ejercer nuestros derechos. Gracias por confiar en nosotras y nosotros. Hoy los muros se caen y nuestras voces se levantan. Desde aquí agradecemos la valentía, fortaleza, templanza y amor por las niñas, niños y adolescentes. Gracias por creer en nosotras y nosotros, porque México será tan fuerte como lo sea su infancia. Gobierno del Estado de Puebla. En el proyecto del cablebús, cada decisión tiene respaldo técnico y transparencia. No se trata de una tala masiva. Realizamos una evaluación individual árbol por árbol, respetando absolutamente a los ejemplares maduros. Los 746 árboles en la ruta están siendo revisados por especialistas. El remover un árbol con algún proyecto como tal ya establecido, tendríamos primero que analizarlo. Yo lo que te podría decir ahorita, con lo que estamos viendo, que es algo ya visible, ya
ya tangible, que es un compromiso real, que incluso antes de que se comiencen algunos proyectos, se está comenzando con la ubicación ya de especies vegetales, de especies arbóreas. Trasladar un árbol no es maltratarlo, es rescatarlo mediante trasplantes técnicos cuando es viable. Solo intervenimos ejemplares con plagas o daño estructural para sanar nuestro ecosistema urbano. Movilidad moderna que cuida el medio ambiente. Gobierno de Puebla. Por amor a Puebla, pensar en grande. El calor en México está rompiendo récords. Más de 45 grados centígrados en algunas regiones. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de un golpe de calor? Niñas y niños, adultos mayores, personas al aire libre y nuestras mascotas. Protégete. Toma agua aunque no tengas sed. Evita el sol entre las 10 a.m. y 5 p.m. Usa ropa ligera y clara. El asfalto puede quemar las patitas de nuestras mascotas. Ofréceles sombra, agua fresca y nunca los dejes en el carro. Muchos adultos mayores ya no sienten sed. Ofréceles agua con frecuencia y cuídalos del sol. El golpe de calor puede causar desmayos, confusión y hasta la muerte. Prevenirlo está en tus manos. En Puebla, protegemos la vida. Gobierno del Estado de Puebla. Muy bien, como lo dije antes de ir a este corte, tuve el gusto de tener entre mis manos el famoso, según la leyenda e historia, el libro de cuero. Esta investigación nos llevó a adentrarnos más en los archivos de ese municipio. Y fue así como localizamos unos documentos, la cual me llamó la atención, en que había unos escritos encriptados, una forma especial de leer, y esos nos llevó a otro archivo donde tuvimos el acceso y pude leer lo que en él decía. ¿Qué decía ese libro?, se preguntará usted. Bueno, pues tenía dos partes. La primera, que era el escrito en el cual se mencionaban la fundación y el inicio de Xoyaltepec. Estos manuscritos transcritos en el año de 1600 a 1680 nos decía que había sido fundado por acciones de guerra de reconquista por el emperador Moctezuma II, llamado Moctezuma Xocoyotzin, o lo que era Moctezuma el Joven, que después de esto se fundó esta cultura, este sitio, y se le llamaba la pirámide de Currinco, en el cerro de Cruzanalco de Xoyaltepec. Para nosotros ya tenía nombre ese lugar. Nuestra misión era conocer esa pirámide, porque según la investigación también encontramos un documento entre los archivos donde se daba acuse al municipio de que en el año de 1952 pobladores habían descubierto esa pieza que vimos al inicio del programa. Este gran sumerio había sido descubierto por pobladores y lo habían bajado. Para nosotros era interesante porque entonces, desde 1952, ya se encontraban vestigios, pobladores ya habían conocido el sitio, pero hasta ese momento no existía imagen alguna. También en este libro, en estos antiguos archivos, estos manuscritos, pudimos conocer uno de los libros en el que leímos una transcripción y decía lo siguiente, textual: libro donde se asientan los fallecimientos de los pueblos de San Salvador el Seco, San Hipólito Mártir, año de 1680, sellado y firmado por el señor cura párroco, el señor Miguel López Hidalgo. Este referente nos llevó a saber más del origen de la comunidad. ¿Quiere conocer estas imágenes? Veamos el siguiente video. En ocasiones la verdadera búsqueda no está bajo la tierra, sino
escondida entre páginas olvidadas por el tiempo. Muchos creen que un buscador de tesoros solamente persigue oro o leyendas, pero con los años entendí que existen hallazgos mucho más grandes, hallazgos capaces de devolverle la memoria a un pueblo entero. Después de mucho investigar, recorrer caminos y seguir preguntas que parecían no tener respuesta, hoy tengo frente a mí documentos que durante mucho tiempo parecían inexistentes. Archivos antiguos, mapas y relatos que hablan del nacimiento de un municipio, de sus territorios, sus límites y parte de su verdadera historia. Y entre todos ellos existe algo aún más especial. Un antiguo libro de cuero del que muchos habían escuchado hablar, pero muy pocos conocían realmente. Tenerlo hoy en mis manos no representa poder, representa emoción. La satisfacción de encontrar algo que sobrevivió al tiempo y que pude ayudar a que futuras generaciones conozcan su pasado. Porque quizá el verdadero tesoro nunca fue el oro. Quizá el verdadero tesoro siempre fue la historia. José Aguayo. ¿Ya lo vio usted en este libro de pasta de cartón forrada con cuero de becerro, un cuero blanco un poco manchado de color amarillo, pero conteniendo estos manuscritos que nos hablaban de un pasado histórico y que ya nos había dado un nombre, la pirámide de Currinco? Pues era ya más que suficiente para iniciar esta investigación. Acompañados del propietario de un lugar, llegamos a un sitio a realizar la primer investigación. Y fue así como comenzamos. Vean las siguientes imágenes. Nos encontramos en un sitio donde desde hace muchos años existe la creencia o referencia histórica de una posible zona prehispánica. Atendiendo una invitación para investigar este lugar, hoy iniciamos los primeros trabajos de exploración. Guiados únicamente por la hipótesis, por esta historia de que en algún momento, en 1952, algunos pobladores habían encontrado aquella enorme pieza que se exhibe en el Parque de Soltepec, fuimos con esa idea, y después de la historia que sabíamos, de conocer un poco más de esta zona, saber más de la historia. Continuamos, llegamos al sitio, un sitio que nos llamó la atención, un montículo en la falda del cerro. Continuamos investigando y vimos lo siguiente. De manera completamente fortuita, durante una excavación en este sitio, comenzó a aparecer una pared de piedra que llamó nuestra atención. Por sus características y forma constructiva, podría tratarse de una edificación de origen prehispánico. Por supuesto, esta es una apreciación preliminar que deberá ser confirmada por especialistas. Sin embargo, lo que observamos aquí podría representar un hallazgo de gran importancia para la historia de la región. Por primera vez, tendríamos contacto visual de una pirámide prehispánica. ¿Ya lo vio usted? Fue algo emocionante estar mostrando por primera vez al mundo la imagen de lo que se decía era una leyenda, una historia, de lo que se presumía que podía existir, ahora era una realidad. Comenzaba a mostrarse por primera vez. Como profesional, hicimos lo correspondiente. Después de la emoción de encontrar estas partes de lo que hasta ese momento podría tratarse de una edificación, dimos parte al INAH. Después de esto nos dimos cuenta que la tierra comenzaba a tener un deslave. Continuamos con la investigación y vea usted las siguientes imágenes. Conforme avanzan los trabajos de liberación de tierra y vegetación, la historia y leyenda comienzan a revelarse ante nuestros ojos. Como exploradores e investigadores del patrimonio histórico, observamos con atención cada detalle, la disposición de las piedras, la alineación de los muros y las características visibles de la estructura nos permiten reconocer claros rasgos asociados a una posible edificación prehispánica. Estamos presenciando un momento extraordinario.
el instante en que el pasado emerge nuevamente para contarnos una historia que permaneció oculta durante generaciones y ahora por primera vez la volvemos a ver. ¿Ya lo ve usted? Qué emocionante fue para nosotros encontrar, ver por primera vez estas edificaciones, mostrarlos a los medios. En su momento se dio parte de la autoridad al INAH, se le invitó a los medios de comunicación, les llamó la atención, llegó la prensa local, nacional e internacional, que fue donde este hallazgo tuvo ese auge, esa difusión, gracias a una televisora de talla internacional que fue hasta el lugar y que les llamó la atención ese tipo de edificación, ya que no correspondía a ni una otra, al menos en la región, no se parecía en nada. Esto quería decir que era una cultura arraigada del lugar, era muy distinta a todo lo demás. Pero también ahí supimos algo más interesante porque la edificación tenía algo especial. Aparte de las paredes, este estuco blanco, también en ellas se alcanzaba a ver un color azul, un tono azul verdoso. Indagando nuevamente en los documentos, supimos de que ahí en San Hipólito Soltepec, en tiempos ancestrales, se conocían unas vetas, pero de esas vetas vamos a hablar un poquito más adelante. Nosotros continuamos investigando. En su momento, con el auge de la prensa, solamente se dio a conocer esa parte de la edificación, pero había más. En el sitio, en su alrededor, había más por conocer. Vean el siguiente video. Los avances de esta investigación o bueno, lo recuperado o bueno, más que nada saber cómo iba este hallazgo. Y como pueden ver, no hay ni una, pues, vuelvo a repetir, ni una restricción de paso o algún aviso de la autoridad o de alguna institución que esté a cargo de la exploración. No hay nada. A mis espaldas, lo que es esta zona, es donde está esta edificación. Y lo único que estoy encontrando, voy a caminar hacia el sitio. Esta cinta amarilla, yo personalmente la compré, nosotros la compramos y la pusimos. Es lo único que permanece. Que se ve que viene, hay agua, o sea, la gente, pues como tenía que ser, ¿no? Por curiosidad, por saber qué hay aquí, pues viene a ver. Esta es voy subiendo a la parte alta de la zona que todos ustedes vieron en las noticias. Y esto es lo que no, en su momento no se mostró. Ya estoy en la parte alta y acá en el centro, como podemos ver, hay una especie de cortezas o de pisos. Perdone, pero me salieron unos perritos. No sé de quién sean, me hicieron el favor de acompañarme. Pero bueno, hay unas cortezas como que si fueran pisos. Los expertos deben saber qué es, pero es lo que está en esta parte alta. Y bueno, voy a bajar, voy a continuar caminando. ¿Sí? Esta es otra parte de esta importante edificación. Y como podemos ver, hay una especie como les digo, como de piso, pintura. Esta es una especie de pintura roja, ¿sí? Y es la corteza que está en la parte alta. Ahorita estoy en la parte alta de lo que era la pared que encontramos. O sea, esto es en la parte de arriba. Esta cavidad ya existía. Y pues bueno, miren, aquí, esta es la cavidad, una de las cavidades que encontramos al llegar a este sitio. Aquí ya está tapado, pero había un hoyo, había un agujero hacia abajo.
Y era lo que el señor pensó, que estaban buscando un tesoro, un guardado, porque un montón de tierra. Pero lo que a nosotros al llegar nos llamó la atención fueron estas piedras. Esas piedras que, bueno, tienen un aspecto, pues ustedes lo pueden ver, ¿no? Nos llamó la atención. Lo que acaba de ver usted es algo más que existe en la pirámide de Currinco. Vemos estas cortezas en el suelo, vemos este pozo impresionante, pero sobre todo aquí quiero recalcar un punto importante. Que el equipo de José Aguayo, el equipo de Hack Detector, no descubrió la pirámide. El equipo de José Aguayo y Hack Detector fueron los primeros que dieron a conocer la imagen de ese sitio tan importante. Aquí les vuelvo a recordar que en el año de 1952, pobladores ya habían estado en el sitio, ya lo habían encontrado y prueba de ello es la pieza que se exhibe en el parque de San Hipólito Soltepec. Nosotros, por la invitación del propietario donde se encuentra esta edificación, llegamos a hacer la investigación y fuimos los que dimos a conocer por primera vez las imágenes que usted está viendo y que fueron reportadas en su momento. Pero cerca de la pirámide de Currinco hay una edificación más. Vean el siguiente video. Bueno, pues voy subiendo a un montículo más. Aquí también lo que no mencionamos es de que encontramos esto lo que parece ser como un muro de piedra, pero aquí lo que nos sorprendió es esta cavidad. Ya está tapada, y aquí en esto, no sé si se alcance a ver en el video, pero es una especie como de muro ancho, el cual daba la vuelta y había una especie de hueco, pero tenía escalones. Imaginémonos un pozo con escalones de piedra. Bueno, me encuentro frente a otra edificación que no mostramos en aquella ocasión y que el día de hoy se los comparto. Esta es otra pared, es lo que parece ser otra, no sabemos si sea una pared, un muro, no sabemos, pero lo que sabemos es de que es una edificación con aspecto arqueológico y que se encuentra igualmente en un montículo, ¿sí? Esta es la parte alta, ¿sí? Voy a girar. Se dan cuenta, estoy en la cima de lo que pareciera una pequeña pirámide. Ya lo vio usted, no solamente la pirámide de Currinco, ahí en el cerro de Cruzanalco, en Soyaltepec, era la única edificación. Cerca de ella se encuentran dos edificaciones más, y usted lo acaba de ver, quizá por primera vez. Es interesante lo que nosotros descubrimos, ya que nuestra teoría es de que este asentamiento prehispánico abarcaba desde el cerro
de San Mateo, pasando hasta San Hipólito Soltepec, que es lo que usted está viendo, y continuaba hacia Mazapiltepec, donde ahí existe una zona a la que le llaman las Lomitas, y la imagen que vio anteriormente de un noticiero es de una zona, de una segunda zona prehispánica localizada en Mazapiltepec. Esto quiere decir que durante todo el cerro, todo el cerro, toda la falda del cerro, se encontraba este asentamiento prehispánico, teniendo como sede o como ciudadela principal la parte alta de Xoyaltepec, Puebla. Para nosotros era gratificante el mostrar a todo el mundo que esa historia, esa leyenda transmitida de voz en voz, ahora tenía imagen, ahora teníamos su nombre, ahora sabíamos a través de manuscritos cuál era el origen. Imagínese usted la gran importancia. Moctezuma II, ¿sí? Estuvo y fue parte de la historia de la pirámide de Currinco, de este asentamiento prehispánico en las faldas de Xoyaltepec. Pero, ¿qué cree usted? Así como esta historia que cobró vida, que cobró imagen, también existe una que quizá los pobladores de San Hipólito Soltepec la sepan. En ciertas temporadas del año, en la parte alta del cerro, se ve un reflejo. Sale una luz, para algunos un detalle un tanto paranormal, algo no común, porque es en ciertas fechas donde la gente ha visto ese resplandor. Nosotros lo vimos, nos dimos a la tarea de investigar y encontramos algo sorprendente. Vea y escuche usted. Bueno, pues como pueden ver, algo insólito sucede en el cerro de Mazapiltepec, en el cerro de Soltepec, perdón. Podemos ver una luz que se ve en el fondo. Esa es la luz que se ve en el fondo. Y pues es algo inédito. Una de las leyendas e historias que se ha transmitido por generaciones es una extraña luz o reflejo en el cerro, y por primera vez se estaba tomando en video. Es una realidad. Cabe mencionar que hasta arriba del cerro no pueden subir en esa dirección automóviles o algún otro vehículo donde pueda reflejar lo que es el parabrisas. Pero es algo inédito que se ve, ya se está apagando, pero se pueden ver en el fondo que ya se está apagando. Vamos a checar la hora, ya se está apagando. Son las 10:21, estaremos pendientes si vuelve a pasar el día de mañana, pero es lo que sucedió hace algunos minutos aquí en el Cerro de la Godorniz, en Soltepec. Quiero presentarles esta cueva. Quiero empezar a decir que es una cueva. Lo que van a ver a continuación queda en juicio de todos ustedes. Bueno amigos, estamos entrando y vamos a empezar a hacer una especie de rastreo, que como podemos ver es necesario arrastrarlos. Vean su dimensión. Estamos empezando a entrar. Estamos encontrando moscas. Y aquí estamos viendo ya una especie de maderos. Hay que tener cuidado. Aquí podemos verlo. Está enfocando un poquito, me está invadiendo un poco el polvo. Aquí estamos viendo unos escalones. Vamos a continuar. Se me acabó la pila del teléfono, de la lámpara. Alúmbrame ahí. Continuamos aquí. Muy bien, vamos a continuar.
La historia o leyenda de la luz o reflejo en lo alto del cerro de Soltepec ahora tenía vida en imagen. Por primera vez fue grabado y dado a conocer a todo el mundo. Ahora, como explorador, nos faltaba saber cuál era el origen, subir a investigar. Y allí encontramos esta cavidad, un tanto especial. En su interior encontramos algo sorprendente, escalinatas y pozos muy raros. Esto nos llevó a indagar más y así logramos conocer que en tiempos ancestrales se conocían enormes vetas de mármol, pero era un mármol raro y diferente a los existentes. Y a ese mármol se le llamó Mármol Café Soltepec. Ya lo vio y escuchó usted. Recordarlo me emociona nuevamente. Llegamos al sitio después de ver esta luz, de saber qué podría ser, qué originaba este reflejo. Yo no puedo asegurar que sea esta veta de mármol, como lo acabamos de escuchar, quien produzca esta luz. Pero lo cierto es de que esa luz nos llevó a conocer este sitio, donde se encontraba, según la historia, esa veta de mármol, un mármol raro como lo escuchamos y que se le llamó Mármol Café de Soltepec. Quiero en este espacio agradecer a la persona que me hizo llegar este libro, Síntesis Histórica de Soltepec, donde también viene toda esta información que les estoy compartiendo a ustedes. Comparando y leyendo la historia que nos da esta síntesis con los documentos que encontramos previamente, nos damos cuenta de que esta información tiene sustento y relevancia. Es realmente interesante la historia ancestral de San Hipólito Soltepec. Pero vamos a ver la cereza del pastel de esta investigación. Vemos el siguiente video. Frente a esta imponente estructura concluye una de las exploraciones más significativas de mi vida. Como explorador he aprendido que los verdaderos tesoros no siempre están hechos de oro o piedras preciosas. Los tesoros más valiosos son aquellos que nos permiten comprender quiénes fuimos, de dónde venimos y cuál es la historia que permanece oculta bajo nuestros propios pasos. Para mí, este hallazgo representa precisamente eso, el encuentro con una parte olvidada de nuestro pasado, una historia ancestral que durante generaciones fue transmitida de boca en boca, conocida por la tradición y la memoria de la gente, pero que no contaba con un registro visual que permitiera mostrarla al mundo. Y es ahí donde encuentro una de mis mayores satisfacciones como explorador, haber contribuido a documentar y presentar por primera vez las imágenes de esta estructura, permitiendo que aquello que durante tanto tiempo existió en relatos y recuerdos pudiera finalmente ser observada por todos.
Gracias a la investigación de campo y al estudio de antiguos documentos, hoy sabemos que esta estructura corresponde a la pirámide de Currinco, ubicada en el cerro de Cruz Analco de la antigua Soyaltepec, hoy Soltepec. Un lugar que forma parte de una historia mucho más grande, vinculada a los movimientos, alianzas y procesos que dieron origen a los pueblos que conocemos en la actualidad. Y mientras observo estas piedras, no puedo evitar pensar que cada una de ellas ha permanecido aquí, en silencio, esperando el momento de volver a contar su historia. La pirámide de Currinco aún guarda secretos, y si algo he aprendido a lo largo de esta aventura, es que la historia siempre reserva sus capítulos más fascinantes para el final. Lo que hoy presentamos es solo una parte del descubrimiento. Lo que viene después, que aún no damos a conocer, podría cambiar nuestra forma de entender este antiguo asentamiento. Yo soy José Aguayo y esto fue Explonauta, porque explorar no es solamente descubrir lugares, es devolverle la voz al pasado. Esta es la pirámide de Currinco en el cerro de Cruz Analco en Soyaltepec, en el cerro de las Codornices, ahora llamado Cerro de San Hipólito Soltepec. Es ahí esta presentación que nuestra intención, mi intención, es mostrar a usted, a todo el mundo, este lugar interesante, este sitio con gran historia. Vale la pena conocer nuestro pasado. Es el propósito de este programa, de este su servidor, compartirles a ustedes, a usted, el resultado de investigaciones basadas en historias, sustentadas en escritos y finalmente los resultados, traérselos hasta su casa. Antes de terminar, agradezco este espacio que para mí es emocionante, compartir la historia de México, reescribir lo que se conoce, y agradezco a nuestro gobernador Alejandro Armenta, a nuestro productor Andrés Fernández y al equipo de producción de SICOM Ciudad Cerdán por este espacio y llevarle hasta usted esta historia. Y nos vemos en la próxima emisión porque le tenemos algo realmente sorprendente. Ahora nos vamos a San José, Chiapas, un sitio lleno de tesoros y de historia que seguro lo van a sorprender. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.